请参加你的分秒之旅。Porque sirve, porque funciona. O sea, si a uno de nosotros Bitcoin le sirve para algo que está necesitando, genial. Y si le sirve otra cosa, también genial. A mí lo que me gusta de Bitcoin es de pronto que no tiene una empresa detrás, no tiene una fundación detrás, ni siquiera tiene una persona detrás que podamos identificar, más allá de Satoshi Nakamoto, que igual ya no está más y no sabemos ni quién es. Y si Bitcoin hubiera empezado con una empresa que genera un Bitcoin, podría haber sido mucho más fácil que nunca saliera a la luz, como pasó con proyectos anteriores. Creo que parte de lo más interesante de Bitcoin es cómo nació y que hasta el día de hoy la propiedad de Bitcoin sigue siendo de toda la comunidad, todos los que hoy tenemos Bitcoin, ¿no? La gente en general no se pregunta dónde viene el dinero, por qué vale, por qué hay inflación. De hecho, en general la gente ni pide que no haya inflación. Piensa que es algo natural de la vida, como el aire o como que hay que alimentarse o dormir de noche. Pero la realidad es que puede haber una alternativa superadora, una alternativa que no les esté arruinando sus vidas. Yo a veces digo, a mí me gusta la jardinería, me gusta plantar mis propias papas, plantar mis propias vegetales y también me gusta tener mi propio dinero donde no tenga que depender de un banco para saber si puedo acceder a ese dinero o no. Si hablamos de Bitcoin como un sistema monetario, como un activo, ¿cuánta plata hay en el mundo? ¿Cuánta plata hay? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se mueve? ¿Quién la genera? Cosas que por lo general ni nos preguntamos. Y con Bitcoin tenemos la certeza de dónde está, cuánto hay, cuánto se genera y toda la información que le podemos sumar a las transacciones de Bitcoin que hace que sea una herramienta única en la historia del mundo. Lograr que exista un sistema que nos permite no necesitar confiar en otro y que sea efectivo es algo que es un cambio de paradigma histórico. Y en esa parte histórica no todo el mundo se da cuenta, es como con Internet. Es decir, no todos se dieron cuenta de lo que significaba Internet como cambio de paradigma. Y esto viene a completar de alguna manera lo que inició Internet y magnificarlo. No hubo en la historia tantas veces donde realmente algo pudiera cambiar en tan poco tiempo tantas cosas. Y yo creo que eso es Bitcoin, el por qué Bitcoin es importante. Porque lo necesitamos. Porque hemos sido víctimas del mal uso de las políticas monetarias y sobre todo en Argentina y en Venezuela. Bitcoin es lo que nos puede ayudar a surgir. Para mí lo que más me llama, si querés, la atención de Bitcoin o lo que más me atrae es esa posibilidad de que un poco cualquiera pueda entrar, es abierto, libre, no tenés que pedir permiso y eso es muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando estamos acostumbrados a tantas instituciones opacas y oscuras que, digamos, por nuestro bien o por el bien del propio sistema no permiten que justamente haya interacciones. El Bitcoin es comunidad, es interacción pura, es creación, es la posibilidad de que todos puedan participar, ¿no? Y eso es muy fuerte. ¿Por qué Bitcoin? Y porque es una excelente reserva de valor. No encontré otra moneda que me dé lo que me da Bitcoin, no encontré la seguridad, no encontré la comunidad que hay en Bitcoin con otra moneda y ni hablar si la comparo con monedas fiduciarias, o sea, no ya de control de emisión, o sea, respaldada en criptografía, de código abierto, o sea, son un montón de cuestiones que no están. ¿Y por qué no elijo otra cripto? Por la comunidad Bitcoiner, que no la encuentro con cualquier otra criptomoneda. Es una pregunta súper complicada. ¿Por qué Bitcoin y no otra moneda? ¿Por qué Bitcoin y no otra cripto? Mirá, lo podríamos resumir en que Bitcoin no es solamente una tecnología. Bitcoin es una construcción social. Es ese sueño de pensar que la humanidad puede tener una moneda libre y descentralizada, transferible por Internet. Cualquier cosa que nos parezca que es fabulosa en otra moneda se puede portar a Bitcoin, ya sea en el protocolo básico o en una sidechain o en una segunda capa. Entonces, no tiene sentido pensar en otra. ¿Es Bitcoin o no va a ser ninguna?